Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día. Muy bien, estamos ya en la semana 30 de Ven Sígueme y hoy estudiaremos la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, relacionado con Hechos, capítulo 10 al 15, correspondiente a la semana del 17 al 23 de julio. Muy bien, entonces, como introducción, durante su ministerio terrenal, Jesucristo con frecuencia rebatía tradiciones y creencias que las personas habían tenido durante mucho tiempo. Aquello no dejó de suceder después de que ascendió al cielo, pues continuó guiando su iglesia mediante la revelación. Por ejemplo, durante la vida de Jesús, sus discípulos predicaron el Evangelio solo a sus compatriotas judíos. Pero poco después de la muerte del Salvador y de que Pedro se convirtiera en el líder de la iglesia en la tierra, Jesucristo le reveló que había llegado el momento de predicar el Evangelio a quienes no eran judíos. La idea de compartir el Evangelio con los gentiles no nos sorprende hoy en día. Entonces, ¿qué lección podemos aprender nosotros de ese relato? Quizás una de las lecciones sea que, tanto en la iglesia antigua como en la moderna, el amoroso Salvador guía a sus líderes escogidos. La revelación continua es una señal crucial de la iglesia de Jesucristo verdadera y viviente. Al igual que Pedro, debemos estar dispuestos a aceptar la revelación continua y vivir de toda palabra de Dios que comprende todo lo que Él ha revelado, todo lo que actualmente revela y los muchos, grandes e importantes asuntos que ha de revelar pertenecientes al reino de Dios. Muy bien, ¿verdad que vamos a estudiar? Dios no hace acepción de personas, relacionado con Hechos 10. Veamos entonces. Dios no hace acepción de personas. Durante generaciones los judíos habían creído que el ser de la simiente de Abraham, es decir, descendiente literal de Abraham, significaba que la persona era aceptada y escogida por Dios. Consideraban a todos los demás como gentiles inmundos, que no eran aceptados por Dios. ¿Qué enseñó el Señor a Pedro acerca de en quiénes se agrada Él? Que está registrado en Hechos 10:35. Te dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. El Señor se agrada de nosotros cuando hacemos lo justo, cuando guardamos sus mandamientos. Veamos para comprender mejor de cómo el Señor le enseñó a Pedro acerca de quienes se agradan de Él. Veamos entonces el video. ¿Sí? Veamos.
levántate. Yo soy un hombre como tú eres. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los 4 cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz volvió a hablarme: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis que está prohibido por la ley que un varón judío se junte con un extranjero o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que, pregunto, ¿con qué intención me habéis hecho venir? Hace 4 días yo estaba ayunando a esta hora, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi ante mí a un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, quien, cuando venga, habrá de hablarte. Así que enseguida envié por ti. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, para oír todo cuanto te ha mandado decir Dios. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis,
pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de haber resucitado. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Entonces recordé cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Está registrado en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y desde ese momento se predicó el Evangelio a los gentiles. Los discípulos de Jesucristo tenían la misión de predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda nación, raza y tribu. El versículo 35 de primera Nefi, capítulo 17, nos dice al respecto: he aquí, el Señor estima a toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios. Pero he aquí, los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios y habían llegado a la madurez de la iniquidad. Está hablando Nefi aquí. Pero lo importante de este versículo para nosotros hoy, que el Señor estima a toda carne por igual, a todo hombre lo estima por igual.
el que es justo y favorecido de Dios. Debemos ser justos para ser favorecidos por Dios. Y continúa diciéndonos Nefi, y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos. Y el Señor maldijo la tierra contra ellos y la bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para su destrucción, y la bendijo para nuestros padres, al grado de que se enseñorearon de ella. Está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles. Pero Cristo vino a cambiar lo que antes estaba prohibido, que se juntaran con los gentiles. Una cosa es juntarse con los gentiles y otra cosa es predicarles el Evangelio. Jesucristo le estaba dando a Pedro la misión que predicara a todo el mundo, porque Dios no hacía excepción o acepción de personas. Al igual que los judíos que se consideraban superiores a quienes no eran de la simiente de Abraham, se ha descubierto a sí mismo haciendo suposiciones o comentarios descorteses y desinformados sobre personas que son diferentes a usted, que no son cristianas o que no pertenecen a nuestra iglesia. ¿Hablamos mal de ellos? Debemos tener cuidados en considerarnos superiores a quienes no son miembros de la iglesia. Recuerden que Dios no hace excepción de personas y Él llama a todos a unirse a su iglesia. El Evangelio es para todo hombre y mujer nacido en esta tierra de probación, sin excepción. ¿Cómo podría vencer esa costumbre? Podría resultar interesante tratar de hacer un simple ejercicio durante los próximos días. Cada vez que esté interactuando con alguien, trate de pensar, esta persona es un hijo o una hija de Dios. Al hacerlo, ¿qué cambios nota en su manera de pensar e interactuar con los demás? Entonces tenemos un reto que podamos hacer durante esta semana. Probemos lo que nos dicen nuestros profetas. Cada vez que estemos interactuando con alguien, tratemos de pensar, ¿esta persona es un hijo o una hija de Dios? Al hacerlo, por favor notemos los cambios que se va a producir en nuestra manera de pensar de los demás. Y nosotros mismos nos asombraremos en la forma como miramos y pensamos de las personas. Posiblemente en nuestros centros de labores haya personas tóxicas, malgeniudas, que nos hayan tratado mal. Miremoslos como lo miraría Cristo. O miremoslos como lo miraría Pedro. Y pensar, esta persona también es un hijo de Dios. O esta persona también es una hija de Dios. Al pensarlo tendremos un amor. Algo especial sucederá con nuestras vidas. Y la persona posiblemente se dé cuenta
el cambio que ha habido con nosotros. Al no rechazarlos, al mirarlo con amor, aprecio. Es bonito el sentimiento cuando uno siente por personas y cuando las mira como miraría a Cristo. Es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Y si comete algo, decir, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Porque si supiera lo que hiciera, no lo haría. ¿Verdad que aprenderemos ahora? El Padre Celestial me enseña línea por línea por medio de la revelación, que está registrado en Hechos 10 también, capítulo 11, versículo del 1 al 18 y el capítulo 15. Veamos entonces esta verdad, estudiaremos. El Padre Celestial me enseña línea por línea por medio de la revelación. Cuando Pedro vio la visión que se describe en Hechos 10, al principio tuvo dificultad para entenderla y dudaba dentro de sí preguntándose qué sería, qué significado tenía esa visión. Veamos en Hechos 10, versículos 17 y 20, que dice, y recordemos esto, y mientras Pedro dudaba dentro de sí, preguntándose, ¿qué sería la visión que había visto? Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces el Espíritu le dijo algo a Pedro. Levántate, pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién había enviado a estos tres hombres que estaban tocando la puerta? El Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cornelio, que había visto también una revelación. Veamos los acontecimientos para poder comprender, ¿sí?, los hechos. Nos vamos a estudiar hechos. Regresamos al versículo 9 al 16. Tratemos de captar la idea de que el Padre Celestial me enseña línea por línea por medio de la revelación. Aquí vemos que le revela a Cornelio, le revela a Pedro. Al principio Pedro no comprende, y cuando ve a Cornelio llega a comprender toda la visión completa. ¿Algo así sucede con nosotros? Veamos el versículo 9 para poder entender. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino mucha hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo como un gran lienzo que, atado de las cuatro cabos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos de la tierra. Imagínense, de todos los cuadrúpedos de la tierra, animales con cuatro patas, y reptiles, posiblemente serpientes, no sé, lagartos, lagartijas, y aves del cielo, distintas clases de aves, el águila, el halcón, de repente el cóndor, los pajaritos,
y aves del cielo. En la visión, ¿qué se le mandaba a Pedro que comiera? Veamos. Se le mandaba que comiera cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves del cielo. Esa era la visión. Veamos entonces lo que continúa. Versículo 13. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En esos animales cuadrúpedos estaba el chancho, posiblemente lo vio. Es por eso que Pedro exclamó. Dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hasta aquí vemos que Pedro era un cumplidor de la ley de mosaica. Entonces, ¿cuál fue la reacción inicial de Pedro a ese mandamiento? Que no comprendía. Su reacción era: Señor, no, no puedo. Veamos lo que sigue. Y volvió la voz a él la segunda vez. Una vez, ahora es segunda vez. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto ocurrió 3 veces, y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a los animales impuros que le había mandado comer a Pedro? Que no le llamara impuro, porque Dios había limpiado. Y Pedro no le debía llamar cosa común. Hasta ahí comprendía Pedro a qué se estaba refiriendo. Tenía la visión, tenía el mandato. Posiblemente Pedro se había perturbado un poco. ¿Cómo es esto? El Señor me ha mandado que coma hasta el chancho, reptiles, aves de toda clase que estaban prohibidos. ¿Hasta ahí comprendía? Aún no. Y con ese pensamiento veamos lo que sucede. El versículo 21, vamos al versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo: y hemos visto en el 17 y el 20 lo que sucedió. Y el Espíritu le había dicho: Pedro, levántate, hay hombres en la puerta, yo los he enviado. Entonces Pedro dijo: heme aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión. El centurión en aquellos tiempos era como un general del ejército romano. Nos dice acá: varón justo y temeroso de Dios, y que goza de buena fama entre toda la nación de los judíos. Ha recibido aviso de un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces, haciéndolos pasar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, esas 3 personas que habían venido de parte del centurión, posiblemente llegaron algo de tarde, y el viaje iba a ser muy largo. Así es que Pedro los hizo pasar y los hospedó. Y ahí, como dice, al día siguiente, levantándose, muy temprano, se fue con ellos. Muy bien, el versículo 24 nos dice: al otro día entraron en Cesarea.
Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. ¿Alguna vez hemos hecho esto? Creo que no. ¿Alguna vez, para recibir a los misioneros en nuestro hogar, a los enviados del Señor, hemos llamado a nuestros parientes y amigos más íntimos a nuestra casa para recibir a los misioneros? Posiblemente no. A lo más hemos juntado a nuestra propia familia. Pero es seguro que algunos, si han tenido sirvientes, los han juntado también. Pero pocos creo que han hecho como lo hizo Cornelio, habiendo llamado hace muchos días, posiblemente porque el viaje no era de unas horas, los viajes eran de días. Y acá dice, habiendo llamado a sus parientes. El pariente está hablando de hermanos, tíos, padres, primos, sobrinos y a los amigos más íntimos. ¿Quiénes eran esos amigos más íntimos de un general? Un coronel, un teniente, un ejército, algunos de confianza de él. Recuerde que él era, en esos tiempos, prácticamente un centurión. Era como el gobernador prácticamente, porque el gobernador era la parte política y centuriones eran la parte militar. Y comandaba un ejército. Veamos entonces, ahora nos vamos con el versículo 25 hasta el 28. Recordemos que estamos estudiando, el Padre Celestial me enseña línea por línea por medio de la revelación. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, le adoró. ¿Qué influencia tuvo el mandamiento y ver al ángel que le revelara en Cornelio? Recordemos que en ese tiempo el Imperio Romano era que gobernaba prácticamente el planeta. Eran muy orgullosos. Pero ¿qué cambios hizo? Recibir una revelación de un ángel en Cornelio, que llegó a postrarse a los pies y lo adoró, dice. Posiblemente Cornelio estaba acostumbrado a hacerlo a eso, pero ante el César, porque ellos así se postraban a los pies del César y lo adoraban. ¿Pero qué? A un humilde siervo del Señor. ¿Qué estaba pasando por la cabeza o qué estaba pensando Cornelio? ¿Qué pensaba? ¿Que Pedro era alguien divino? Posiblemente. O que el Señor le conocía y era su mensajero. Algo pasó en Cornelio. Veamos en el versículo 26. Pero Pedro le levantó diciendo, con toda humildad, Pedro, levántate. Yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis que está prohibido para un varón judío juntarse con un extranjero o acercarse a él. Pero Dios
me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué dijo Pedro en cuanto a las interacciones entre los judíos y los gentiles? Que estaba prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Veamos lo que continúa. En Hechos, seguimos en el capítulo 10, versículo 29 al 33. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué era lo que Pedro no comprendía? Había recibido una revelación, pero hasta ahorita no comprendía. No entendía todavía por qué causa, por eso pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Sabiendo que un judío no se relaciona con un gentil. Veamos. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba ayunando. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, he aquí un varón con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. O sea, él vio a un ángel del Señor. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, quien cuando venga te hablará. Mira la revelación. El ángel le dice a Cornelio, a quien tenía que buscar, dónde estaba, es como decir la dirección exacta. Y cuando él venga, te hablará. Entonces Cornelio estaba esperando a Pedro. Por eso reunió a todo su parentela, a sus amigos. Porque sabía que Pedro tenía un mensaje de Dios para él. Y el ángel del Señor le había preparado ya a Cornelio. ¿Le había dicho? ¿El ángel le predicó el evangelio a Cornelio? No. El ángel le anunció a quién tenía que recibir y a quién tenía que escuchar. Hasta aquí captamos cómo el Padre Celestial nos enseña línea por medio de la revelación. Pedro hasta aquí comprendía la visión. Veamos el versículo 33. Así que enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Me encanta esta palabra que dice Cornelio. Él sabía. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio sabía que Pedro hablaba con Dios y que Dios hablaba con Pedro. Él estaba encantado por oír lo que Dios le había mandado por boca de Pedro. Sigue la pregunta. ¿Qué era lo que Pedro no comprendía? Veamos lo que continúa. Hasta ahí, posiblemente
esa visión se estaba disipando y por el poder del Espíritu Santo comenzó a comprender. Versículos 34 al 35. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. En ese momento, ante las palabras de Cornelio, él comprendió la visión que había tenido. Posiblemente minutos antes, pensando en la visión, no comprendía muy bien. Él pensaba que el Señor le estaba dando un mensaje que ahora tenía que comer esos cuadrúpedos, esas serpientes, esas aves que eran prohibidas antes. Pero ahora comprendió cuando él dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Comprendió que esas aves, esos cuadrúpedos, esos reptiles, estaban hablando de los gentiles, de los chinos, de los mongoles, de los negros, de todas las razas que había en la tierra, de todos los gentiles. Así vemos como el Señor nos enseña línea por línea por medio de la revelación. Pedro comprendió al actuar, al obedecer los mandatos del Señor. Él comprendió al ir con Cornelio, al escuchar a Cornelio, él comprendió la visión. Esa es la forma como el Señor y nuestro Padre Celestial nos enseña línea por línea por medio de la revelación. Y nosotros somos miembros de la iglesia aquí, de la iglesia de Jesucristo, y estamos aquí por medio de la revelación, porque Dios ha juntado algunas acciones de misioneros, de familias, de encuentros para que el Evangelio venga a nuestras vidas. Ha hecho que vivamos en ciertos lugares en especial para que nos prediquen el Evangelio. Ha revelado a los misioneros para quizás toquen tu puerta. Y quizás tú hayas sentido o hayas tenido un sueño, una visión, como lo tuvo Cornelio, para recibir a los mensajeros del Señor, los misioneros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es la forma como el Señor llama a sus hijos y nos enseña línea por línea por medio de la revelación. Ahora mismo, querido hermano, querida hermana, estáis aprendiendo línea por medio de la revelación, porque ahora comprendes algunas cosas que no comprendías antes. Comprendes que el Señor te llamó en este tiempo muy especial y te llamó para que pertenezcas a su iglesia. Te llamó porque te ama y te conoce y conoce tu potencial. El Padre Celestial me enseña línea por medio de la revelación. Tenemos 3 principios que nos han enseñado a leer la interacción y la revelación que recibió Pedro y Cornelio. 3 principios. Primer principio: Dios dirige su iglesia mediante la revelación a su profeta, el apóstol mayor. Pedro, en la iglesia primitiva.
Actualmente el profeta, el presidente Russell M. Nelson. Segundo principio, podemos recibir revelación y comprensión de forma gradual al obedecer al Señor. Línea por línea, el Padre Celestial nos enseñará. Tercer principio que hemos aprendido. Dios puede cambiar las instrucciones que ha dado en el pasado o añadir cosas a ellas, de acuerdo con su sabiduría y las necesidades de sus hijos. Así es que esperamos recibir mayor revelación o más revelaciones. Por eso decimos que la iglesia es una iglesia viviente, porque está fundada bajo la revelación. El elder Todd Christofferson dijo lo siguiente: mediante esta experiencia y revelación dada a Pedro, el Señor modificó la práctica de la iglesia y reveló una comprensión doctrinal más completa a sus discípulos. Y de ese modo se extendió la predicación del Evangelio para abarcar a toda la humanidad. Desde ese momento, mediante esa revelación que Pedro recibió, inició la prédica del Evangelio a los gentiles. ¿Verdad que aprenderemos ahora? Soy cristiano porque creo en Jesucristo y lo sigo. Registrado en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Veamos. Y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa para usted que se le conozca como cristiano? Y los discípulos fueron llamados cristianos. Nosotros como santos de los últimos días y como discípulos de Jesucristo, también somos cristianos. Y cuando la oposición ataca a los cristianos, y a veces pueden ver que en muchos países son perseguidos los cristianos y muchas iglesias cristianas, nos atacan también a nosotros. Porque también nosotros somos discípulos de Jesucristo y somos cristianos. Porque creemos en Cristo, seguimos a Cristo. Y seremos llamados en el postrer día por el nombre de Cristo. Así que somos cristianos. El Señor nos llama a los miembros de su iglesia santos, pero también somos cristianos porque seguimos a Cristo. Predicamos de Cristo y adoramos a Jesucristo. Adoramos a nuestro Padre Celestial, el Dios eterno, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces soy cristiano porque creo en Jesucristo y lo sigo.
Hasta aquí ha sido el tema y mensaje de Ven, sígueme de esta semana. Dios no hace acepción de personas. Y tenemos algunas tareas en esta semana. Que podamos, cuando estamos interactuando con las demás personas durante esta semana, pensar. Ella es una hija de Dios, él es un hijo de Dios. Que podamos hacerlo durante esta semana. Luego me cuentan en los comentarios de la parte de abajo para la próxima semana cómo les fue esta tarea. ¿Qué sentimientos llegaron a su corazón? De seguro que habrá un gran cambio en sus corazones. Veamos. Y por favor puedan compartirlo, esos cambios en sus corazones, al hacer esa práctica. Para finalizar, quiero expresar mi testimonio de que yo sé que nuestro Padre Celestial no hace acepción de personas y que nuestro Padre Celestial nos enseña línea por línea a través de las revelaciones. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Y Él vive. Y Él vendrá por segunda vez. Jesús de Nazaret dio su vida por nosotros. Él expió nuestros pecados. Si nos arrepentimos de sus pecados, de nuestros pecados, podemos ser limpios por la sangre expiatoria de Jesucristo. Y podremos tener al Espíritu Santo con nosotros. En estos tiempos es necesario tener al Espíritu Santo como nuestro compañero constante de toda nuestra vida. Y que podamos recibir por el poder del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo las revelaciones que tiene el Padre Celestial y nuestro amado Salvador Jesucristo para nosotros. Revelaciones como ustedes fueron testigos en esta mañana, en esta clase, de cómo recibieron Pedro, el apóstol de mayor antigüedad, el profeta de aquellos tiempos, el presidente de la iglesia de Jesucristo de aquellos tiempos, y Cornelio, un gentil, que también recibió a un ángel del Señor y al Espíritu Santo. Y fue hecho miembro de la iglesia de Jesucristo. Porque él y todos sus familiares y amigos, y como dice él y su casa, se bautizaron en las aguas. Qué maravilloso. Inicio tuvo la prédica del Evangelio con estos gentiles. El primer gentil en bautizarse, Cornelio. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama. Y tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas, porque es un hijo o una hija de Dios. Comparto este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo y por compartir este tema con los demás. Muchas gracias. Que la paz reine en sus hogares, en sus vidas y en sus familias. Shalom, queridos hermanos. Bendiciones. Shalom.